Quería dedicar una breve charlita a exponer un intento de periodización de la historia argentina. Es una división, una periodización que responde a un esquema que he armado yo y que me ha servido en distintos momentos, ya sea para pensar la historia, para enseñarla. No quiere decir que sea la periodización, no, es un esquema que me ha servido y que lo he ido pensando durante mucho tiempo. En primer lugar, podemos hablar de dos grandes periodos. El periodo hispano, mal llamado colonial, ¿no? Porque se habla del periodo colonial, la época en que estos territorios eran colonias españolas. Bueno, muchos historiadores se han dedicado momentos felices de la historiografía a mostrar que en realidad estos territorios no fueron colonias. Pero no es ahora el tema que vamos a introducirnos, sino una periodización. Entonces, primero un periodo colonial que podemos arrancar desde el siglo XVI y XVII y XVIII y hasta una partecita del XIX. Y luego el periodo independiente, la Argentina ya que rompe sus vínculos con la metrópoli, momento en el que se quiebra ese imperio, ese gran imperio español que duró más de 2 siglos, se parte, no solamente se independiza Argentina de España, como suelen mencionar las historiografías clásicas, las que vienen de los tiempos de la historiografía ya de Mitres y de Vicente Fidel López, sino que el imperio se rompe, nuestro virreinato se parte también, así como Buenos Aires se independiza de Madrid, va a haber ciudades y regiones que se van a independizar de Buenos Aires, hacia aquí y en otras regiones de Hispanoamérica. Pero bueno, el esquema principal es entonces periodo hispánico, periodo independiente. El periodo hispánico, a su vez, lo podríamos dividir en dos grandes momentos. Los siglos XVI y XVII, que corresponden en el XVI a la fundación de las ciudades más antiguas, empezando, si se quiere, con aquel fuerte que fue en 1536 Santa María del Buen Aire, que duró un suspiro. En ese lugar, 50 años después, se funda la ciudad de la Santísima Trinidad y el puerto de Santa María del Buen Aire por Juan de Garay, lo que va a ser conocido como Buenos Aires. Pero en realidad la ciudad más antigua fundada y que perdura en el tiempo es la ciudad de Santiago del Estero. Va a ser el núcleo a partir del cual se van a fundar las principales ciudades del noroeste argentino. Luego tenemos las ciudades de la zona del Río de la Plata y las de Cuyo. Tres grandes núcleos. Toda esta región va a quedar incorporada y va a desarrollarse, sobre todo el noroeste va a ser la zona más importante, más ligada a lo que fue el virreinato del Perú, que aquí en América del Sur fue durante 200 años el centro político, cultural, económico más importante del Imperio Español aquí en estos territorios, en América del Sur. El siglo XVIII es un siglo de cambios. Comienza a cobrar importancia la zona rioplatense, en desmedro de la zona del noroeste, llamada antiguamente el Tucumán. Todo el noroeste era el Tucumán. La zona rioplatense, la ciudad del puerto de Buenos Aires, más ligada ahora al Brasil portugués, ya sea por conflictos, rivalidades, luchas que vienen de varias décadas, y además también por vínculos económicos, comerciales, etc. Ya que va a haber ahí una retroalimentación entre la Buenos Aires española y toda la zona rioplatense y el Brasil portugués. En este periodo, siglo XVIII, es en el que se produce además un gran cambio en el imperio porque cambia la dinastía. Durante los siglos XVI y XVII habían reinado los Austrias mayores, Austrias menores, una casa real fiel a los grandes valores de la tradición,
Y a partir del siglo XVIII llega una nueva casa real, los Borbones, de origen francés, que vienen con ideas modernizantes de incorporar sus reinos a los nuevos aires que corren en la Europa moderna, desarrollar aún más el comercio, la actividad económica, las artesanías, la navegación, y dejando de lado aquellos grandes paradigmas que habían iluminado a los reyes anteriores. En este contexto es que ya en el último cuarto del siglo XVIII, tal vez el rey más importante de este siglo, que es Carlos III, funda el Virreinato del Río de la Plata. Y dentro de esta etapa hispánica de nuestra historia es un momento culminante la fundación del virreinato. ¿Por qué? Porque este virreinato es el antecedente directo de nuestra nación. No podemos decir que el virreinato del Río de la Plata sea el antecedente de la Argentina en sí, porque en realidad van a nacer 4 naciones de este virreinato. Pero va a darle toda una fisonomía a la región, va a darle un punto central, fundamental a Buenos Aires, los territorios del litoral, del noroeste de Cuyo, que antes estaba más ligado a Chile, se unen y se direccionan en torno a Buenos Aires, que se convierte en la gran ciudad-puerto que va a ser luego en el siglo XIX. Y ahí está el antecedente directo. De esta etapa virreinal, son los últimos 30 años prácticamente de historia hispana, hay un hecho fundamental, que fueron las invasiones inglesas en los años 1806 y 1807, invasiones a la ciudad de Buenos Aires, que son parte de estas invasiones de una guerra internacional, la época de las consecuencias de la Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas, y donde la gran vencedora va a ser Inglaterra, el Reino Unido. Sin embargo, una de las grandes derrotas que sufrió el Reino Unido fue aquí, en Buenos Aires, donde atacó territorios españoles que en ese momento eran aliados de la Francia napoleónica. Pero no nos interesa aquí el contexto internacional y europeo, sino sobre todo remarcar que aquí en Buenos Aires fue derrotado el Imperio inglés, que aquí en Buenos Aires, ante, digamos, la falta de fuerzas militares, se tuvo que militarizar la población, surgieron grupos armados, regimientos, milicias, que luego van a jugar un rol importantísimo en la etapa que va a venir después de 1810, que es la etapa de la independencia. A partir de 1810 surge la Argentina, o se comienza a conformarse la Argentina independiente. O sea, es el momento de ruptura del Imperio Español por varios factores. 1810, varias ciudades hispanoamericanas forman sus juntas de gobierno, y aquí en nuestro territorio en 1816 se declara abiertamente la independencia, que luego consolidan las campañas militares de San Martín, por ejemplo, aunque en realidad su campaña fue en Chile y Perú, que va a ayudar a conformar la independencia hispanoamericana. No hacemos aquí un juicio de valor, hay todo un debate historiográfico sobre el tema de la guerra de la independencia. Sí me interesa remarcar que ahí nace la Argentina, o lo que va a ser la Argentina independiente. Primera etapa de este segundo momento. El primer momento fue el momento hispano, ahora el momento independiente. La primera etapa es justamente la época de las guerras de la independencia, que se termina a mediados de la década del 20, y paralelamente surgen también lo que van a ser las guerras civiles. Una vez que está naciendo esta nueva nación, hay que conformarla, darle un proyecto de país, un modelo político, económico, y ahí van a surgir distintos modelos que no van a poder resolver sus diferencias de la noche a la mañana, sino que van a dar origen a guerras civiles que van a tener una pausa. Los conflictos no van a cesar, pero va a haber un momento de orden a partir de los años 30 del siglo XIX hasta 1852, que es la época dominada por la figura de Juan Manuel de Rosas, que logra poner orden,
estabilidad, ir dándole forma a esta nación argentina. Caído Rosas, se va a terminar de conformar lo que se conoce como la República Argentina, siguiendo un modelo cuestionado por muchos, el modelo de Alberti, también tiene influencia de Sarmiento, que es la etapa luego ya llamada de la Organización Nacional. Por lo tanto, en el siglo XIX, de este segundo momento de la historia argentina, la etapa independiente, tenemos guerras de independencia, guerras civiles, época de Rosas y organización nacional. Luego vendrá la Argentina moderna, ya desde fines del XIX y todo el siglo XX, y hoy día padecemos, yo diría, la posmodernidad, la Argentina posmoderna, que es la decadencia de las decadencias, que no nos afecta solamente a nosotros, pero que a nosotros nos ha afectado y nos ha pegado muy duramente.